Un día después de las elecciones europeas, comienza a hacerse más evidente el significado de los resultados de estos comicios para el futuro del bloque comunitario. Ahora llega el momento de las negociaciones para formar coaliciones y aunque la presidenta de la Comisión Europea ha salido fortalecida, tiene todavía el desafío de asegurar el apoyo político de los dirigentes europeos. En Bruselas, ganadores y perdedores empiezan a ver con más claridad. Las nuevas y las viejas alianzas se pondrán a prueba ahora, después de las elecciones europeas. La ganadora de la noche, Ursula von der Leyen, y su Partido Popular de centro-derecha. Cree que es el momento de buscar socios. Junto con otros construiremos un bastión contra los extremos de la izquierda y de la derecha. Los detendremos, eso es seguro. ¿Y los perdedores? Verdes y liberales con menos escaños en el próximo Parlamento Europeo. Sus pérdidas son un impulso para la extrema derecha que aumenta su influencia. Creo que sus ganancias han sido más limitadas de lo que mucha gente esperaba, pero ya han tenido un impacto en la posición de otros grupos en algunos temas, especialmente en clima y migración. El impacto general de la extrema derecha en la Cámara será limitado al carecer de mayoría de bloque en el Parlamento Europeo. Dependerá también de si el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y la francesa Agrupación Nacional de Marine Le Pen forman un grupo juntos. Ambos partidos fueron los más fuertes en sus respectivos países. Para Ursula von der Leyen comienza un nuevo desafío. Necesita asegurar mayorías para su segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea, el poderoso brazo ejecutivo del bloque. Debe ser nominada por la mayoría de los líderes de la Unión Europea y necesita una mayoría en el Parlamento Europeo. Quienes la apoyan tienen un plan para lograrlo. Si ahora los socialistas y liberales están listos para un acuerdo y unirse para crear estabilidad en Europa, no habrá mayor necesidad de dar más pasos y tener más conversaciones. ¿Es la extrema derecha también una opción? Podría ser. Antes de los comicios, Ursula von der Leyen no descartó trabajar con Giorgia Meloni. Por ahora, hay varias opciones sobre la mesa y las negociaciones acaban de empezar. Valoramos estos resultados de las elecciones europeas con la periodista María García Sornosa, a quien saludamos a esta hora en Bruselas. María, buenas noches. ¿Cuál es el escenario más posible para la formación de coaliciones? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, Carol, el principal titular que dejan las elecciones europeas, que se anticipaban como las más impredecibles y trascendentales de la historia de la Unión Europea, es que el centro resiste al embate y al auge de las fuerzas de extrema derecha y de derecha radical. Populares, socialdemócratas y liberales suman 401 escaños, muy por encima de los 361 que se necesitan para la mayoría absoluta en el Parlamento Europeo, pero con un hemiciclo muy polarizado y volátil se necesitan más apoyos y Ursula von der Leyen, la favorita en todas las quinielas para revalidar su mandato al frente de la Comisión Europea, lo sabe y la alemana ya ha comenzado a deslizar cuál es su estrategia. Por el momento ha ignorado a los verdes, ha dicho que su preferencia es pactar con socialdemócratas y liberales, pero no ha cerrado la puerta a Giorgia Meloni. Por su parte, los socialdemócratas, que hoy han elegido al español Pedro Sánchez y al alemán Olaf Scholz como los líderes para estas negociaciones, dicen que están dispuestos a negociar con von der Leyen, pero ponen una línea roja en acuerdos con cualquier fuerza de extrema derecha, incluida Meloni. Dice que pactar con ellos y con Meloni es incompatible, así que la cuadratura del círculo, cerrarla va a ser muy complicado a partir de ahora. Sí que lo será, María, pero cuéntanos, por favor, detalles de cómo será el proceso que viene a partir de ahora. Sí, mañana mismo se reúnen los líderes de las familias del Parlamento Europeo para empezar a conformar y a configurar cuáles van a ser los grupos políticos para los próximos 5 años. Va a ser muy interesante ver si la extrema derecha es capaz de unirse en torno a un mismo grupo. No parece probable porque los conservadores de Meloni o Identidad y Democracia, liderados por Marine Le Pen, tienen posturas muy diferentes en diferentes temas, sobre todo en lo que respecta a la guerra de Ucrania. También va a ser muy interesante ver dónde van a parar los eurodiputados
eurodiputados de Alternativa por Alemania o del húngaro Fidesz, que han sido expulsados a lo largo de esta legislatura de sus familias europeas. La próxima parada será la muy importante cumbre europea que los 27 líderes de Estado y de Gobierno van a celebrar aquí en Bruselas a finales de este mes. Están llamados a configurar la nueva cúpula de poder de las instituciones europeas, es decir, los cargos de presidente de la Comisión, del Consejo, del Parlamento, del Alto Representante y también del Banco Central Europeo. Es un ejercicio muy complicado porque hay que aunar equilibrismos de género, de ideología y de nacionalidad, y todo ello va a condicionar cuáles van a ser las prioridades y las políticas de la Unión Europea los próximos 5 años, especialmente en temas como el clima, la inmigración o la competitividad. Pues estaremos muy atentos al avance de esas negociaciones. María García Sornosa en Bruselas, gracias por estas informaciones y por este análisis. Un placer. Y el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania exigió este lunes al canciller federal Olaf Scholz la convocatoria de comicios anticipados. Esto después de que la AfD saliera segunda fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo del domingo y sumara 6 escaños nuevos a los 9 con los que ya contaba. El gobierno alemán rechazó esta medida después del mal resultado que tuvieron que encajar los socios de la coalición, socialdemócratas, verdes y liberales, en tercer, cuarto y sexto lugar, respectivamente. El portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit, señaló que la actual coalición es un proyecto a 4 años y que al final del periodo los votantes volverán a tener la palabra. Tras los resultados de los comicios europeos, Alice Weidel, colíder de la AfD, se mostraba confiada en que luego de las elecciones regionales en varios estados federados del este del país, previstas para septiembre, su formación logre entrar por primera vez en un gobierno regional. Veamos algunas reacciones ante el triunfo de esta formación ultraderechista alemana en los comicios europeos. Estoy en contra de la AfD. Han levantado un gran revuelo en Alemania y van a provocar cambios negativos para todos los migrantes. Trabajamos, pagamos nuestros impuestos. Desde que llegué a vivir aquí hace 25 años, he considerado este país pacífico y así debería seguir siendo. Tenemos que salir a la calle y luchar, implicarnos más políticamente. No podemos seguir con la boca cerrada, no se puede. Y quienes lo hacen es porque están de acuerdo. No se puede saber de antemano lo que va a pasar con la AfD. Por eso mismo, creo que deberían intentarlo. Algo tiene que cambiar después de esto. La AfD es ciertamente de extrema derecha. A Björn Höcke se le puede calificar de fascista. Incluso hay sentencias judiciales que lo demuestran. Y no lo entiendo. ¿Qué espera la gente votando a gente así, si al mismo tiempo decimos que son necesarias las políticas de protección climática? Las generaciones futuras no deberían morir por un calor excesivo ni por falta de agua. Quien vote hoy a la AfD es porque no quiere tener hijos. Los tiempos cambian. No todo el mundo tiene todavía una abuela que recuerde el pasado. La preocupación por lo que pueda pasar ha desaparecido. Soy de Francia y allí todavía es peor. La extrema derecha está en auge. Aquí en Alemania también, y esto es muy peligroso para el futuro de Europa.